Así que pues les aviso desde ya que se está grabando. Bien. Vamos a iniciar entonces con la primera clase de este curso de repaso de refuerzo para el examen de tuberculosis. Quiero decirles desde ya que no vamos a hablar de cuestiones de anatomía, de fisiología del pulmón. No vamos a hablar de eso, desde ya se los digo, porque son pues temas que ya hace mucho tiempo nosotros ya conocemos. Bien, lo primero, vamos a hablar sobre disposiciones generales, la promoción y cómo se detectan y se buscan los casos en la norma técnica de tuberculosis de nuestro país. Lo primero, pues vean el contenido, este es el contenido que hoy vamos a ver. Disposiciones generales, promoción y la detección y búsqueda de casos. Empecemos hablando de la norma técnica. ¿Qué es esa norma técnica? ¿Qué incluye? ¿Para qué sirve? La norma técnica fue realizada por la Unidad de Prevención y Control de Tuberculosis, la Unidad Nacional, y en su primer artículo menciona que esta norma tiene por objeto establecer todos los lineamientos que como personal de salud debemos de seguir. Aquí vienen cómo tenemos que dar las consejerías, qué son los casos nuevos, qué son los casos de tuberculosis extrapulmonar, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, les voy a hacer acá. Cuando ustedes les pregunten, y si hay una pregunta que diga, ¿qué objeto tiene la norma? Ustedes van a contestar, pues, establecimiento de las disposiciones técnicas que regulan promoción, prevención y detección de la tuberculosis en todas sus formas de nuestro país. Esa es una pregunta muy probable que se lo hagan. Yo les recomiendo que en la clase vayan teniendo una página o un documento donde ustedes quieran y vayan anotando las cosas claves que les voy a ir dando, cosas que les pueden preguntar. Esto es muy probable que se los pregunten. ¿Qué objeto tiene la norma? Y ustedes ya saben que sirve, en pocas palabras, para establecer todas las reglas que debemos de seguir y cumplir para la promoción, detección, prevención, diagnóstico de tuberculosis en todas sus formas. Donde se aplica esta pregunta no creo que salga, pero el ámbito de aplicación, pues, todas aquellas personas sujetos al Sistema Nacional Integrado de Salud. Todos, enfermería, médicos, farmacéuticos, laboratorio clínico, radiólogos, todas las especialidades tienen que estar como equipo multidisciplinario hasta psicología. Y pues obviamente Ministerio de Justicia y Policía Nacional Civil, porque lógicamente pueden haber casos en reos, entonces pues tienen que estar ellos pendientes ahí. Así que chicos, primera pregunta que les pueden hacer, objeto de la norma, y ustedes ya saben qué contestar. Pero bien, aquí es donde ustedes tienen que ya ir obviamente viendo lo complicado que es este tema. Lo primero, vamos a hablar de algunas definiciones importantes que deben de conocerlas todas para que no se confundan. Una de las cosas más complejas de este tema es, o son sus términos, son sus definiciones, cuestan comprenderlas porque casi todas se parecen o solo cambian algunas cosas. Pero yo les voy a dar unos tips para que ustedes sepan recordarse siempre de la pregunta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a definir el primero. Dice caso clasificado como otros. ¿Qué es eso? Es toda persona con historia de tratamientos previos de tuberculosis y que no cumple con las definiciones mencionadas, incluye los casos que han presentado más de 2 episodios de TB, independientemente de su localización. Pregunta que les pueden hacer en el examen. Aquellas personas que han presentado más de 2 episodios de TB. Ustedes van a contestar caso clasificado como otros. Simple, recuérdenlo. Es el único término o la única definición que dice eso. No hay donde perderse.
Todo aquel que haya tenido 2 episodios de tuberculosis. Bien, definamos qué es un caso de tuberculosis. Caso de tuberculosis dice que es toda persona, quien sea, no importa su edad, su sexo, su género, donde sea. Es toda persona que adolece de enfermedad causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Que más adelante los próximos docentes les van a explicar qué es el Mycobacterium tuberculosis, que es un complejo de diferentes microorganismos, pues que causan la tuberculosis, que eso se los van a explicar más adelante. Y que es bien importante que dice, y que presenta una prueba molecular, baciloscopía, o cultivo, bien importante, positivo. Esa es la palabra clave de esta pregunta. Cuando les pregunten qué es un caso de tuberculosis, ustedes van a decir persona que adolece el complejo Mycobacterium tuberculosis y que tiene alguna prueba positiva. Simple. No existe otro término que lleve esto. No se les olvide. ¿Ya? Bien. Caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado. Aquí usemos la lógica. Si el caso de tuberculosis es una persona que adolece Mycobacterium tuberculosis, un caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado es cuando ese caso de tuberculosis se diagnostica por un médico y que ha decidido administrar un ciclo completo de tratamiento. ¿Ya? Entonces el médico hace el diagnóstico con pruebas físicas, con otro tipo de exámenes. Le indicó un ciclo completo de tratamiento, que el tratamiento ustedes lo van a ver más adelante, tranquilos. Yo quiero que ustedes entiendan que esto es un curso completo y no vamos a ver toda la información así de golpe. No quiero que vayan corriendo ni pensando ya en los otros temas. Hacemos un tema, lo repasamos y lo guardamos en memoria, en nuestra memoria. Un caso de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmado. Es una persona que presenta tuberculosis pulmonar confirmada con cualquiera de las pruebas siguientes. Ahí pueden ver estas pruebas y no se preocupen que ahorita estas pruebas no es necesario que se las aprendan, porque las van a ver más adelante. Un docente se las va a explicar. Que compromete la parenquima pulmonar o el árbol traqueobronquial. ¿Eso qué significa? Que un caso de tuberculosis pulmonar es todo aquello que, pues obviamente lleva una prueba positiva de los que ya les dije, pero se daña la parenquima pulmonar, que si ustedes recuerdan anatomía, la parenquima pulmonar es todo lo que rodea lo que es el pulmón, o el árbol traqueobronquial, que es el árbol traqueobronquial, pues lo que incluye tráquea y bronquios, simple y llanamente. Eso es un caso de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmado. Entonces, ya hicimos 4 tipos. Vamos a repasarlos. El primer caso que vimos fue el caso que se clasifica como otros. Alguien que quiera decirme y que se recuerde qué era ese tipo de caso. ¿A quién le llamamos casos clasificados como otro? Alguien que quiera decirlo, sin problema. Yo le dije la palabra clave. ¿Quiere alguien que la recuerde? Lo acabamos de ver. ¿Alguien? Son las personas que presentan más de 2 episodios de tuberculosis. Perfecto. Toda aquella persona que presenta más de 2 episodios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, chicas. Que sepan que cuando ustedes están en un examen, no es necesario aprenderse todo el concepto. Uno de los grandes errores que se cometen es memorizarme todo el concepto y es muy complicado cuando es un examen así de grande. Entonces, ustedes solo acuérdense de las palabras claves. Y eso está muy bien. Esta pregunta a Aurelia jamás se le va a olvidar. Bien, ya dijimos 4 y eso es lo que yo quiero, que ustedes vayan despacio comprendiendo
lo que yo les voy diciendo. Igual, si tienen alguna duda, párenme, sin problema. Seguimos. Caso inicial o caso índice por tuberculosis. Dice que es toda persona de cualquier edad detectada como un caso nuevo o previamente tratado en un lugar específico, bla, bla, bla. Ustedes no se van a aprender todo eso. Ustedes se van a aprender que un caso índice es persona de cualquier edad detectada inicialmente como un caso nuevo. Eso es lo que yo quiero que ustedes se aprendan, porque esa es la palabra clave para saber la respuesta correcta. Cuando ustedes les pongan 4 conceptos y les digan, ¿cuál es el concepto verdadero de este término? No les van a aparecer todo ese montón de letras, les van a aparecer palabras claves. Y ese es un consejo que les estoy dando. No se vayan a aprender todos los conceptos de todo lo que dice. Hay cosas que no son necesarias. Yo he tratado de resumirlo lo más que pueda, pero si recordamos, es más sencillo las palabras claves. Entonces, el índice va a ser toda aquella persona que se detectó como un caso nuevo. Es decir, que llegó a la unidad, se le hizo todo eso, bla, 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 y es un caso nuevo, un caso índice. Y tenemos el caso nuevo, así, sin TV ni nada. Dice que es persona con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que ha tomado medicamentos por menos de un mes. El caso nuevo, así, porque esto les puede confundir, ¿cuál es la diferencia entre el caso inicial y el caso nuevo? El inicial, como ustedes dicen, persona de cualquier edad que se detectó como un caso nuevo, pero que ya estuvo tratado con tuberculosis. Eso es el caso inicial. Y el caso nuevo es toda aquella persona que nunca ha sido tratada. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es la diferencia entre un caso inicial de TB y un caso nuevo, ustedes van a decir, la diferencia es que el caso inicial previamente estuvo tratado y el caso nuevo nunca ha sido tratado. Esa es una pregunta que, si yo hiciera el examen, la haría, porque puede confundir. Así que, al final les voy a hacer esta pregunta para que lo anoten. Seguimos. Caso previamente tratado. Persona que ha recibido un mes o más de tratamientos con medicamentos antituberculosis en el pasado. Este es simple. La misma palabra, el mismo término te está diciendo que es una persona que ya se trató de un mes o más. Así de sencillo. Ahora, la coinfección tuberculosis VIH o VIH tuberculosis. Ustedes que hemos nosotros ido a las unidades de salud, que también cuando no éramos ni siquiera profesionales veíamos en las unidades de salud que decía que una persona con tuberculosis o escuchábamos o una persona con VIH tenía una gran probabilidad de tener tuberculosis, o sea, tener las dos, VIH y tuberculosis. Entonces, la coinfección es cualquier caso, cualquier persona que bacteriológicamente o clínicamente ha sido diagnosticado con tuberculosis y tiene un resultado positivo de VIH. Simple. Aquí, esta pregunta es una pregunta prácticamente regalada, porque el mismo nombre te está diciendo que una coinfección TB-VIH es cuando una persona se le diagnosticó TB, pero se le hizo prueba de VIH y también tiene prueba de VIH. Y solo por preguntar, ¿alguien sabe por qué una persona con VIH tiene más posibilidades de tener tuberculosis que una persona que no tenga VIH? ¿Alguien sabe por qué? Porque el sistema inmune está deprimido, por ende se puede enfermar de tuberculosis. ¿Están de acuerdo, compañeros, lo que dice Carla? ¿O no? ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Si están de acuerdo, reaccionen ahí, ¿verdad? Con un like o con sí. Pero sí, tiene razón Carla. Una persona, pues obviamente con VIH, pues tiene más posibilidades de tener tuberculosis, por lo que ella mencionó. Así que estamos muy bien en eso. Seguimos entonces. Contacto. Un contacto es toda persona que ha estado expuesta a tuberculosis, a un caso de tuberculosis. Por ejemplo, Aurelia tuvo contacto con Juan y Juan tenía tuberculosis. Entonces Aurelia es contacto. Repito, un contacto es cuando estamos expuestos a un caso de tuberculosis. Así de sencillo. Contacto del hogar. Por lógica, es una persona que ha compartido el mismo espacio. Es decir, si Jocelyn y Jennifer viven juntas y Jennifer tenía TB y Jocelyn, pues obviamente es contacto por hogar. Porque posiblemente, no es que se haya contagiado ya, ojo, no lo vayan a confundir, pero está expuesta. Entonces un contacto del hogar es cuando dos personas o una persona comparte o ha compartido en el mismo espacio de la vivienda, en la misma casa, pues, por una o más noches. Entonces, ¿qué pregunta les pueden hacer aquí? Porque esta pregunta es bien obvia. Obviamente, si te dicen, pero contacto del hogar es porque una persona expuesta que ha estado viviendo con alguien del hogar. Pero la pregunta que les pueden hacer, y si quieren anótela, es la siguiente. ¿Es necesario convivir 2 noches de manera obligatoria para hacer contacto del hogar? Ustedes van a responder falso. Con una sola noche ya se considera contacto del hogar. Importante. ¿Puede volver a repetir la pregunta? De manera Sí. obligatoria me quedé. Vaya. De manera obligatoria para confirmar contacto del hogar. Para confirmar contacto del hogar. La respuesta es falso. Solo se necesita una noche, nada más, para que ustedes vayan ya, como yo les dije al principio, esta clase va a ser diferente. Les voy a ir dando tips de un solo, no que solo darles una exposición, ¿verdad? Seguimos. Contacto estrecho. El contacto estrecho dice que es una persona que no es contacto del hogar, es como lo contrario del contacto del hogar. Es cuando una persona, por ejemplo, Lisbeth, que salga de fiesta hoy, en una reunión social, por periodos extensos durante el día o durante los 3 meses previos a iniciar el tratamiento actual. Entonces, el contacto estrecho es cuando una persona sale de su hogar y convive pues durante todo el día, durante los 3 meses previos a iniciar el tratamiento actual. Y convivir con una persona que tiene TB, lógicamente, ¿verdad? No con cualquier persona. Es una persona que esté sana, pues no importa, pero una persona con TB que usted comparta en un lugar de trabajo, por ejemplo, o un lugar de reuniones sociales, también. Yo les quiero preguntar, vamos a ver si lo han comprendido. Nosotros, compañeros que estuvimos años juntos, ¿consideran que la escuela o la universidad pueda ser un lugar donde puede haber un contacto estrecho? ¿Qué dicen ustedes? Que X persona, antes de iniciar el tratamiento actual, digamos, convivimos todo lo que es agosto, septiembre y octubre. Y hoy en noviembre va a empezar su tratamiento. ¿Consideran que todos podemos ser contactos estrechos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Usando la lógica que hemos ido a clases, ¿va? Todos los días, ¿va? Okay, sé que no hemos ido, ¿va? Porque estamos en práctica. Pero si hubiéramos ido a clases
y nos damos cuenta que alguien hoy está iniciando su tratamiento de tuberculosis, les pregunto, ¿nos convierte a todos en contacto estrecho, sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Chicas. ¿Somos contacto estrecho? Yo digo que sí, Ángel, Muy bien. ¿Por qué, Norma? ¿Por qué crees que sí somos contacto estrecho? porque como ahí dice que en reuniones sociales, de trabajo, en establecimientos por periodos extensos y en la clase estamos por más de 2 horas ahí en la clase, como Exactamente. cuando fue los 3 meses atrás. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se recuerden de ejemplos sencillos. Y estoy seguro que si les hacen esta pregunta, se van a acordar de este ejemplo que estuvimos dando hoy. Simple, un contacto estrecho es cuando tú estuviste conviviendo en reuniones sociales, etcétera, etcétera, con personas que previamente, hace 3 meses, están por iniciar el tratamiento. Entonces, si allá por agosto nos dimos cuenta que Antonio tiene tuberculosis y va a iniciar su tratamiento, pues todos somos contactos estrechos. Simple. Ahora hablemos del contacto examinado. El contacto examinado es aquel que se le ha realizado, pues obviamente, un examen, una evaluación clínica de radiología o bacteriología, u otras pruebas de apoyo para el diagnóstico o descarte de la tuberculosis. Entonces, ¿qué preguntas les pueden hacer acá? Es o defina lo siguiente. Una persona que se le ha realizado toda la evaluación clínica. Ustedes ya saben que es un contacto que ya fue examinado. Eso está sencillo. La misma palabra se los dice. Vamos a continuar con el paciente curado. Chicos, yo creo que aquí no tengo que explicarle, ¿verdad? Que es un paciente curado. Pero simplemente es cuando un paciente ya presenta su vaciloscopía negativa al final de su tratamiento. Una persona curada. Aquí sí creo que no se les va a olvidar esto. Otra que dice egreso del tratamiento. Es el caso de tuberculosis que finaliza su tratamiento por cualquiera de las siguientes razones. Que fue curado, tratamiento completo, fracaso al tratamiento, fallecido o pérdida en el seguimiento. Entonces, un egreso del tratamiento es toda aquella persona que por cualquier razón de las que les dije, pues prácticamente pues dejó el tratamiento. Así que no se vayan a confundir, porque esta pregunta la pueden usar como pregunta trampa. Porque lógicamente si un paciente fallecido, pues es un egreso de tratamiento, pues ya no lo tiene. Pero un egreso como tal es todo eso. Vamos a lo contrario, éxito en el tratamiento. Es la sumatoria de casos de tuberculosis que egresaron curados, más lo que egresaron con tratamiento completo. Entonces el éxito en el tratamiento es cuando se suma todos los que se curaron y todos los que tienen el tratamiento completo. Y la siguiente, el fallecido. No les tengo que explicar qué significa eso. Ustedes saben que es una persona que muere por cualquier razón, antes o durante el tratamiento. Sí, Jenny. Sí, una pregunta. En el caso del paciente curado, si no mal lo recuerdo, si un paciente deja su tratamiento, ¿ahí cómo sería? Si lo deja, ya no llega a la unidad, porque a veces en la unidad, ¿verdad? También se dan los tratamientos de ellos. Ahí cabe también paciente curado. Es bien importante. Perdón, egreso del tratamiento, perdón, Sí, ahí. sí, también. Pero es bien importante saber primero, como tú dices, la definición de curado. Porque si la persona dice, yo ya me curé, no estamos completamente seguros si ya se curó. ¿Qué dice la definición de curado? Cual presenta vaciloscopía negativa. Entonces, creo que antes de definir si es egreso, debemos de definir si realmente está curado. Y si ella diga, no, mire, yo ya terminé el tratamiento y realmente no lo ha terminado,
se le hace la vaciloscopía y realmente sí está negativa, aunque él no se haya tomado el tratamiento completo, tal vez una pastilla no se tomó, pero está curado. Eso es lo primero que hay que definir, si realmente está curado. Pero si alguien llega solo por decir que está curado, o solo porque él dice, o solo porque ya terminó su tratamiento, porque aquí viene una pregunta bien interesante. Pregunta para ti, Jennifer, directamente. ¿Una persona que termina su tratamiento completo automáticamente está curado? Pregunto. ¿Qué crees tú? Se le tiene que realizar el examen para ver si sale negativo. Exactamente, pero si él te dice, no, mire, licenciada Lobato, yo ya me terminé todo, yo hice todo mi tratamiento. Entonces la pregunta que te hago es, Jenny, ¿crees que solo por el hecho de haber terminado su tratamiento, vos ya puedes decir que está curado? ¿Sí o no? No. Hay que tener la prueba, hay que tener la vaciloscopía o cultivo negativo. Que esto de vaciloscopía, de esputo y todo eso se lo van a explicar más adelante, no se preocupen. Mi consejo es que vayan anotando todas aquellas palabritas que ahorita no las entiendan. Vamos a ir despacio, pero más adelante les recomiendo mucho que la clase de diagnóstico no se la pierdan por nada del mundo, porque esa clase ahí se les va a explicar todos estos conceptos. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta, primero hay que definir si realmente está curado. Si no, tiene otra definición. Abandono de tratamiento, que eso está más adelante. Pero si realmente está curado, sí es un egreso del tratamiento. Como tú dices, el egreso de tratamiento es una persona que ya fue curada, que tuvo el tratamiento completo quizás sin ser curado, fracaso al tratamiento, fallecido y pérdida en el seguimiento. Que ese es el que tú dices, que una persona que llega y ya no se sigue tomando los medicamentos es pérdida en el seguimiento, que más adelante lo vamos a ver. Así que esa sería la respuesta. Bien. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de formas graves de tuberculosis pulmonar avanzada. Dice que formas graves es la presencia de la enfermedad cavitaria. ¿Qué es eso de cavitaria? Es cuando se hacen unas especies de cavernas en los pulmones, literal. Ustedes saben que es una caverna, es un hoyo, obviamente. Entonces se hace eso de manera así, rápida. Una caverna se hace en lo que es en los pulmones, porque el complejo Mycobacterium tuberculosis, al avanzarse demasiado, pues hace estas cavitaciones bilateral, que significa que puede estar en ambos lados, o daño en la parenquima de manera extensa, que eso se mira en una radiografía de tórax. Entonces, nunca se olviden, ¿cuál es la palabra clave para entender esta pregunta? ¿Qué son las formas graves de tuberculosis pulmonar avanzada? Simplemente cuando ya hay cavernas en los pulmones. Simple. Eso es. Y bien, vamos a ver las formas graves de tuberculosis extrapulmonar. Yo quiero que entiendan y que no se me confundan. La tuberculosis pulmonar es una y la tuberculosis extrapulmonar es otra. No es que sean diferentes como tal, sino que el daño es en diferentes regiones anatómicas. Es decir, la pulmonar, el daño es directo en los pulmones y la extrapulmonar es todo lo que está alrededor del pulmón, que más adelante lo van a ver. Entonces, las formas graves de tuberculosis extrapulmonar es cuando hay meningitis tuberculosa, que eso se los van a explicar en la clasificación de la tuberculosis, no se preocupen, no lo voy a decir aquí. Y cuando hay una tuberculosis miliar. Pónganle mucho ojo a este tipo de tuberculosis cuando les enseñen eso, porque esa clase se la va a dar un docente de la Universidad de El Salvador. Aquí vamos a empezar con lo que mencionó Jenny. Todos aquellos fracasos en el tratamiento. ¿Qué es un fracaso en el tratamiento?
paciente con tuberculosis cuya baciloscopía y cultivo de esputo es positivo en el 4º mes o posterior o durante el tratamiento. Oigan bien, ¿recuerdan que dijimos que un caso curado es una persona que tiene la baciloscopía negativa? Y el fracaso en el tratamiento es todo lo contrario. Cuando una persona, a pesar de estarse tomando los medicamentos completos, la prueba sigue estando positiva. Es porque el tratamiento ha sido un fracaso. ¿Por qué creen? Puede ser por monoresistencia, puede ser por muchas cosas, que esos términos los van a ver adelante. Los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Cualquier persona que tenga prevalencia o incidencia de tuberculosis, así de simple. Les pregunto, ¿creen que nosotros como profesionales de licenciatura en enfermería somos grupos de riesgo, sí o no? ¿Alguien que quiera contestar? Nosotros, licenciados en enfermería, ¿pertenecemos a los grupos de riesgo, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pertenece. Sí, pertenecemos porque estamos en contacto estrecho, recuerden, con las personas. Podemos hacer solo contacto. Para las personas que van a hacer su servicio social en comunitaria, van a hacer ustedes contactos estrechos. Entonces, pertenecemos a todos esos grupos de riesgo. Personas, pues obviamente con hipertensión, obesidad, problemas inmunitarios, problemas respiratorios, tienen muchas posibilidades de tener lo que es tuberculosis. Hoy sí vamos a ver los términos ya exactos de las tuberculosis. La infección latente por tuberculosis o ILTB es todo el estado de respuesta inmunitaria que se persiste a la estimulación por antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Pero para que entiendan qué es la infección latente, no hay manifestaciones clínicas de tuberculosis activa. Entonces, cuando usted les diga, pero miren, el estado inmunitario está persistiendo al antígeno, pero no tiene ninguna manifestación clínica de tuberculosis, el paciente está bien, se ve tranquilo, no hay problemas respiratorios. Ustedes van a decir, entonces es una infección latente. Nunca se les olvide, y esta es pregunta de examen, aquella infección de tuberculosis que no se acompaña por manifestaciones clínicas es la infección latente por tuberculosis o ILTB. No se les olvide. La investigación de contactos, esta no me voy a detener aquí porque pues obviamente es cuando todo el personal comienza a investigar quiénes son contactos o quiénes no son contactos. Y bien, aquí es donde yo me llevé la sorpresa cuando empecé a estudiar para darles esta clase. Nosotros estamos acostumbrados solo a escuchar multidrogo resistente y tenemos definiciones no un poco claras con lo que es eso. Por simple lógica es alguien que se resiste a los medicamentos, pero existen más resistencias. La primera, la monoresistencia, es cuando un paciente tiene una resistencia a un solo medicamento. Puede ser la rifampicina, que eso se los van a explicar también en otra clase. Pero la monoresistencia es que el paciente solo tiene a un medicamento. Pero nosotros tenemos la maña de decirle multidrogo resistente a todo mundo, vea. No, no se confundan. Hasta para eso hay una forma o un término. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente o les pregunten, ¿es toda aquella persona que se resiste a un solo medicamento o es monorresistente? Esta sí, multidrogo resistente. Pero miren,
El multidrogo resistente no significa que es resistente a los 4 medicamentos del esquema, que eso también se los van a explicar en otra clase, no se preocupen. También no se pierdan el tema de tratamiento de TB. El multidrogo resistente es aquel que tiene resistencia a la isoniazida y la rifampicina en forma simultánea. No se les olvide. No vayan a confundir los términos. Monoresistente, uno, a cualquiera. A cualquiera. Multidrogo resistente, aquel que se resiste a la isoniazida y la rifampicina de manera simultánea a la vez. Notificación de casos. Ustedes saben, aquí tampoco me voy a detener. Todos los casos se deben notificar independientemente se haya recibido o no el tratamiento. Pérdida en el seguimiento, este sí es bien importante. Persona que fue diagnosticada con TB, que no inició el tratamiento o interrumpió el tratamiento durante 2 meses consecutivos o más. Es decir, me diagnosticaron hoy TB, no quise iniciar el tratamiento, no me importa, me quiero morir. Eso es pérdida. O sí inicié el tratamiento, pero ya por septiembre yo dije, no, ya no voy a seguir. Los 2 meses que les digo. Entonces, la pérdida en el seguimiento es simple. Persona que o no inició el tratamiento o que lo dejó hace 2 meses de manera consecutiva o más. Y este es un nuevo término para mí y creo que para ustedes. ¿Habían escuchado hablar de la polifarmacoresistencia? Sinceramente, díganme, ¿sí o no? ¿Habían escuchado de este término? Creo que solo conocíamos el de multidrogo resistente, pero el de polifarmacoresistencia no lo sabíamos. Entonces, como este tiene que ver con las otras dos que estuvimos hablando, hagamos el resumen. El monoresistente a 1, pero cualquier medicamento. El multidrogo resistente a 2, pero específicamente la isoniazida y la rifampicina de manera simultánea. ¿Y el polifarmacoresistente quién es? Es aquel que se resiste a más de un medicamento antituberculoso que no incluya la isoniazida y la rifampicina a la vez. Es decir, en el esquema de TB hay 4 medicamentos que se le dan. Él puede padecer de 2 más, pero no tienen que incluir ya sea la isoniazida ni la rifampicina a la vez. Porque si lo incluye, es multidrogo, no es polifarmaco resistente. Esa diferencia yo se las voy a poner en un cuadrito para que les quede más claro. ¿Y qué es la recaída? La misma palabra lo dice. La persona que ha sido previamente tratada por TB, quien fue declarada como curada, pero que otra vez es diagnosticado con un episodio recurrente de TB. No se vayan a confundir con el primer término que les dijo Aurelia, que eso es una persona que tiene 2 episodios de TB. No, aquí es diferente. Allá no sabemos si estaba curado o no, aquí sí. La recaída es cuando yo, Ángel, me curo, la baciloscopía está negativa, pero vuelvo a tener otra vez otro episodio de TB. Pero yo ya estaba curado. Eso es una recaída. El sintomático respiratorio, toda persona mayor o igual a 10 años que presenta tos productiva durante 15 días. Yo creo que ustedes eso ya lo han visto en todas las unidades de salud, ¿verdad? Dice, si tienes tos durante más de 15 días, puede ser tuberculosis. Preséntate a la unidad de salud más cercana. ¿Sí o no? Así dice. Entonces, una persona que tenga más de 15 días, 15 o más, es un sintomático respiratorio. No se les olvide, les pueden hacer la pregunta siguiente. La persona mayor o igual a 10 años que tenga tos durante 7 a 10 días, ¿es sintomático respiratorio? No, es falsa.
es de 15 días o más. El sintomático respiratorio investigado, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Simple. Siempre una persona que tiene 15 días de tos, pero que se le procesó por lo menos la pregunta, por ¿sí? favor. Vaya, la pregunta que les pueden hacer es la siguiente, repito, para que la puedan anotar. Persona que presenta tos productiva durante 7 a 10 días, ¿es un sintomático respiratorio? ¿Verdadero o falso? Falso, porque es de más de 15 días. Ahí lo tienen. Esa es una pregunta que les pueden hacer y estoy seguro que va a aparecer y el día que ustedes la estén leyendo en el examen se van a acordar de mí. Tratamiento completo. Persona que completó el tratamiento y el resultado de egreso no cumple con la definición de curación o fracaso del tratamiento. Es decir, el tratamiento completo es cuando una persona termina su tratamiento, pero que no está curada. Porque aquí dice, miren, no cumple con curación o fracaso del tratamiento. Aquí tenemos también la siguiente, tuberculosis confirmada bacteriológicamente. Es aquella que se diagnostica en una prueba biológica, en una prueba rápida. Estas pruebas las van a ver más adelante. No me voy a detener aquí. Más adelante se les va a explicar qué son esas pruebas. Ya vamos terminando con los últimos dos conceptos. Tuberculosis extrapulmonar. Recuerden lo que les dije. Aquellos casos donde la tuberculosis involucra a otros órganos fuera de los pulmones, como la pleura. La pleura, recuerden que es la capa que cubre los pulmones, ganglios linfáticos, abdominal, genitourinario, piel, huesos, meninges, entre otros. Todas aquellas manifestaciones clínicas o infecciones que dan en otro sitio son tuberculosis extrapulmonares. Y la tuberculosis presuntiva es aquella que presenta signos y síntomas de tuberculosis, pero que todavía no está confirmado que lo tiene. Es como sospecha, digamos, pero se le dice presuntiva, no sospecha. Y tenemos la tuberculosis pulmonar, que es lo contrario de la extrapulmonar, lógicamente, que es cuando se da un daño en la parenquima del pulmón o en el árbol traqueobronquial, simple. Y este es otro término de la monoresistencia, policofarmacoresistencia y etc. Este último dice que es la tuberculosis extremadamente resistente, pero dice que es un tipo poco común que tiene resistencia a la mayoría de los medicamentos de primera línea y de segunda línea. Es decir, que el paciente prueba todas las líneas y ninguna le hace entrada o efecto. Estos son los términos que ustedes tienen que conocer antes de comenzar las demás clases. Anótenla, vean nuevamente la clase. Ya hay fichas, léanlas, apréndanselo, pero recuerden, apréndanse solo las palabras claves. Para ir finalizando, ¿cómo se va a hacer la promoción? Dice el artículo 5 que hay que hacer acciones educativas. ¿Qué tipo de acciones? Promoción de la salud, simple. Esto no me voy a detener porque ustedes saben que nosotros, ¿cómo podemos hacer promoción acerca de esto? Cuando hacemos stand, cuando es el Día Nacional de la Tuberculosis, todo eso, nosotros como enfermeros estamos inmersos y promocionamos la salud en las unidades de salud o en los hospitales. Pero aquí sí pongan mucha atención, que esta es la última diapositiva. Dice que existen consejerías que debemos de darle al paciente que tiene tuberculosis. Y esto es algo de enfermería. Porque los médicos dan consejería, sí, pero nosotros damos más consejerías. Y cuando nosotros estamos en un caso de TB, enfermería tiene un gran impacto en la curación de ese paciente. Entonces nosotros, ¿qué tipo de consejería vamos a dar? Pues una orientación educativa. Le vamos a enseñar
a cómo se puede adherir bien a su tratamiento, a disminuir o eliminar barreras de esa comunicación, que el paciente no tenga dudas con la enfermedad que está pasando, conocer las conductas de riesgo que tiene y fomentar a conductas saludables. Pero eso ustedes ya lo saben y eso no me voy a detener. Lo que sí quiero que se aprendan, y si gustan pueden tomar una foto, que de hecho les pido si pueden tomar una foto y mencionar a la academia en Instagram, sería también una ayuda bastante para nosotros, porque pues hacemos ver que ya estamos regresando con las clases. Pero bien, ¿cuántas consejerías vamos a dar a los pacientes? Vamos a dar 5 consejerías. La primera consejería que vamos a dar es al iniciar el tratamiento. La segunda, al inicio de la segunda fase. La tercera, al finalizar el tratamiento. La cuarta, antes de la toma de la muestra para VIH. Y la quinta, después de la toma de la prueba de VIH. Entonces, cuando les pregunten cuántas consejerías se deben dar a pacientes con cualquier tipo de tuberculosis, ustedes van a responder 5 y les van a decir, menciónenlas en orden o ordénelas. Al inicio del tratamiento, al inicio de la segunda fase, al finalizar el tratamiento, antes de la toma de VIH y después de la toma de VIH. Y para detectar los casos, toda persona prestadora de servicios de salud debe de realizar la búsqueda e identificar casos de sintomáticos respiratorios. ¿Por qué? Porque es el que tiene más de 15 días. Ahora entienden la importancia de haber conocido los conceptos para que aquí podamos hablar con toda facilidad. Y ustedes ya saben que es un sintomático respiratorio, que es una persona con TB presuntiva. Entonces, ustedes, las preguntas que le pueden hacer, y la pueden anotar si quieren, la pregunta que le pueden hacer es la siguiente. En la búsqueda de los casos, pueden anotar, en la búsqueda de los casos, el personal de salud, ¿a quién tiene que buscar e identificar? En la búsqueda de los casos, ¿a quién tiene que buscar e identificar? Pues son a los sintomáticos respiratorios y personas con tuberculosis presuntiva. Esas son las 2 personas que ellos tienen que andar buscando, tanto a nivel comunitario y con un enfoque de género. Los grupos de riesgo que ya estuvimos hablando, que somos nosotros, privados de libertad, personas en situación de calle, migrantes, personas retornadas, alcohólicos. Les pueden hacer la pregunta, mencione 3 personas que estén en el grupo de riesgo, pues personas con VIH, personal de salud, adultos mayores, ahí tienen un montón de dónde agarrar, así que ahí no me voy a detener. Y bien, hemos finalizado lo que es la primera clase del curso de refuerzo del examen. Espero que esta clase les haya servido bastante para su conocimiento y lo más importante ahorita que vamos a hacer es, si tienen alguna duda, obviamente, primero eso, pero si no tienen dudas, voy a compartirles en este momento lo que es el examen. Son 5 preguntitas, no les va a quitar menos de 10 minutos, recomiendo que lo hagan, pero antes de eso, quiero saber si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, chicas? Pueden hacerlo ahorita. Esta es la primera clase. Tengo una duda. Sí, diga. Bueno, es que me confundí un poquito donde era en el caso clasificado como otros y cuando luego mencionaste la recaída. Tengo entendido que vaya, en el principio dijiste que el caso clasificado como otros es toda aquella persona que tiene más de 2 episodios de tuberculosis. Exacto. Y en la recaída dijiste de que era la persona que pasó por tuberculosis y que se curó, pero vuelve a tener otra, o sea, una recaída. Sí. Pero entonces no, ahí yo escuché que dijiste que no nos fuéramos a confundir, pero me confundí, porque no entendí cuál es la diferencia en sí. Ya. La diferencia, y qué bueno que se confundan aquí y no en el examen, vean. La diferencia es simple. El que se clasifica como otros puede ser curado,
puede ser una persona que fracasó el tratamiento, que egresó en el tratamiento. Otros son aquellas que no tienen como una definición en específico, pero que tuvieron 2 episodios. Y la recaída dice específicamente que tiene que ser curado. No dice que tiene otra condición. Esa es la diferencia. La diferencia es que el otro puede ser por X razón que desconocemos, pero la recaída es aquel que terminó el tratamiento completo, que siguió las indicaciones, que le dieron todos los medicamentos, todas las 5 consejerías, pero a pesar de eso le volvió a dar. En cambio, el que se clasifica con otros puede hacer que no recibió el tratamiento, puede hacer que ni recibió consejerías, puede hacer de que ni se tomó el tratamiento como era, pero siempre le dio. Entonces esa es la diferencia. No sé si te ha quedado claro, Diana. Sí, pero igual no entra ahí entonces la que es de recaída. No, no entraría, porque específicamente dice la recaída que tiene que ser curado. Curado. Si no, Okay. no entra como recaída. Es que cuando es una recaída, Navita, tiene que tener la BK negativa. Digamos, Sí, el eso paciente sí va entendí, con la BK pero negativa y como le dio negativa, pero al mes o al tiempo le volvió a dar, ahí recayó en la enfermedad. sí, eso sí lo logré entender. Lo que no había entendido que si las personas recaídas englobaba a la clasificación a otros. Eso No. era, pero hoy sí ya. Va, muy bien. Alguien que tenga otra duda o otra confusión con términos, lo vemos ahorita. Yo les dije al principio que estos términos confunden. Bien, voy a hacer preguntas entonces en general para ir finalizando y en estos momentos, permítanme, antes de todo. Bien, ya tengo. Va, perfecto. Pregunta para quien guste contestar. ¿Alguien puede mencionarme cuántas consejerías tenemos que darle a un paciente con TB? 5 consejerías. 5. ¿Cuál es la última consejería que tenemos que dar? La última es después de la toma de muestra de VIH. Muy bien. ¿Y la primera? La primera era al inicio del tratamiento. Perfecto, muy bien. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un contacto y un contacto estrecho? ¿Alguien sabe la diferencia entre un contacto y un contacto estrecho? Que el contacto es toda aquella persona con la que más pasamos tiempo, digamos, en ejemplo, en el hogar. Y el contacto estrecho es como la persona que, como el ejemplo que diste en la U, de que nosotros podemos convivir ahí, o sea, estar ahí, pero no específicamente convivimos con la persona, pasamos mucho tiempo con la persona, pero estamos alrededor de ella. Muy bien. Pero ahí viene la primera confusión. Yo solo dije contacto. Y si usted ya me mencionó casa, entonces se convierte a contacto del hogar o domiciliario. Entonces, no es alguien que viva con nosotros, sino estar expuesto a alguien de TV en cualquier lado, donde sea, que viva o no viva, etc. Un contacto es simplemente una persona que tuvo o que estuvo expuesto a tuberculosis, no por estar con una persona específicamente. ¿Qué pasa si yo me voy a meter a una comunidad que sabemos que hay más de 10 casos de tuberculosis? Soy un contacto. A pesar de que quizás yo no me fui a hablar mucho con la gente, pero soy un contacto porque estuve expuesto a la tuberculosis. No nos confundamos. Un contacto es cuando yo me expongo por cualquier situación a la TB. Y un contacto estrecho es cuando pasamos con una persona que ha sido diagnosticada con TB y que ha iniciado su tratamiento
previo a los 3 meses y que hemos pasado mucho tiempo con él en el trabajo, en la escuela, donde sea. No nos confundamos. Y bien, la última pregunta que les voy a hacer es la siguiente. La tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar ¿es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Alguien que quiera contestar? ¿La tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar son lo mismo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Pueden escribirlo, si no pueden encender su micrófono sin problema. ¿Alguien que quiera contestar? No, no es lo mismo porque la TB es la enfermedad causa cavitaria, o sea, que forma como cavernas bilateral, o sea, que pueden ser a los dos lados, y la extrapulmonar puede dañar afuera del pulmón, todo lo que es el árbol del branquial. Exactamente. Bien, chicos. Entonces, de mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la clase. Creo he intentado hacerla de una clase de una manera diferente. Aquí les acabo de enviar el primer examen. Háganlo a conciencia, chicos. No busquen si está bien, no importa. No se preocupen. Ustedes pueden equivocarse. Esto no tiene nota. Háganlo a conciencia. Y el día de mañana vamos a revisar las notas. No se preocupen. Yo voy a quitar los nombres. No pasa nada. Y vamos a ver por qué nos equivocamos. Y ahí vamos a evaluar cómo podemos ir mejorando. De mi parte ha sido todo. Después que terminen a hacer el examen, les paso la diapositiva y las fichas. Pasen buenas noches, chicos, y ahí estaré revisando su respuesta. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias. Saludos, Ángel. Nos vemos.